Por mi experiencia profesional, hablo también desde mi foco, ¿no? He llegado a la conclusión de que la mayoría de las personas, de una manera o de otra, tienen un trauma de abandono. De una manera u otra, cada uno desde su perspectiva, es mi experiencia, obviamente. Y quería preguntarte si tú has tenido una sensación similar en tu trabajo terapéutico. Sí, o sea, yo considero que todos los seres humanos tenemos dos grandes heridas que venimos a poderlas trascender, y una es la del abandono y otra es la del rechazo. Yo considero que todos los seres humanos tenemos esas heridas y que se van a manifestar en diferentes momentos de nuestra vida y que las podemos experimentar. Por ejemplo, el padre cuando toca que sus hijos se independicen y se vayan del hogar, la muerte de un familiar, la pérdida de un trabajo, digamos. Entonces, poder trascender el abandono y el rechazo, que vuelvo a decir, considero que son heridas que todos los seres humanos tenemos y que necesitamos trascenderlas para poder vivir en un estado de abundancia. Compréndase abundancia con algo mucho más profundo que tener dinero, ¿no? Para que podamos vivir en abundancia, todos tenemos que sanar el rechazo y el abandono, ya que en cada movimiento que nosotros hagamos para poder sanar una emoción densa, se va a experimentar alguna de estas emociones, ¿sí? O sea, se va a manifestar, porque en este punto de yo convertirme en un adulto emocional, que una persona madura, para poder experimentar la vida, que es justamente lo que yo propongo en el camino de la sanación en 3 pasos, que este ser humano pueda ser un adulto delante de la vida y va a vivir crisis, situaciones difíciles, pero las va a poder trascender, porque la vida le va a proveer los recursos para que lo haga. No se va a bloquear, no se va a quedar. Una de las claves para que ese ser humano no se bloquee es poder comprender eso, que el abandono y el rechazo es algo que va a experimentar, y que obviamente cuando uno entra a este camino de la espiritualidad, de la conciencia, del despertar, como otros nombres que le hemos ido poniendo a esta experiencia, va a experimentarlo. Va a experimentar el abandono de amigos, va a experimentar probablemente el abandono de seres que considera muy importante en esta familia de sangre, de este plano. Va a experimentar diferentes momentos de abandono y de rechazos, que en algunos casos ese rechazo no va a ser porque directamente la persona me lo diga, sino porque yo voy a sentir el rechazo al ver justamente diferentes situaciones donde son necesarios experimentarlos para que se pueda cumplir un poco esto lo que decía Jesús, metiendo algo bíblico de que muchos son las personas que la vida busca, pero pocos son los que se terminan escogiendo a sí mismos. O sea, esta experiencia humana necesita valentía para poder transitarla. Entonces, considero que el abandono y el rechazo es algo que no nos va a tocar vivir una sola vez, sino varias veces en diferentes etapas. Y cuando uno elige un camino de conciencia, también lo va a tener que experimentar. De acuerdo. Bueno, tenemos luego las otras 3 heridas, que es la de humillación, la injusticia y también la de la traición, ¿verdad? Las 5 grandes heridas del alma. Claro, total. Pero sí es real que desde lo que yo percibo, siempre en la de rechazo y la de abandono son como las que podría resumir todas las heridas. Ese punto de justamente que cuando alguien va a vivir algún tipo de injusticia o de traición y demás, siempre se va a detonar dentro un punto de abandono o un punto de rechazo. Yo creo que el ser humano que logra comprender que puede transitar el abandono y el rechazo es un ser humano que realmente va a experimentar la vida desde otro lugar. Y si se siente traicionado en ese momento, él va a sentir el abandono o el rechazo de una forma muy fuerte, o si la de injusticia o la de humillación van a disparar el abandono y el rechazo, pero los va a poder transitar. Por eso es que me gusta resumirlas a todas con esos 2 puntos. Si un ser humano una lleva a otra. Claro, que si uno comprende y puede transitar estas 2 heridas más profundas, se podría decir que está preparado para experimentar una vida que un ser humano que no puede experimentar
no las puede transitar, nunca va a poder vivir las experiencias que viva una persona que aprende a sanar el abandono y el rechazo. Es importante ir hacia el niño interior y sanar esas heridas. Así es, así es. Vuelvo a decirles, considero que esto es importante que se comprenda desde mi punto. Todos venimos a transitar la herida de abandono y de rechazo. Unos con mayor fuerza, otros con menor, pero todos la venimos a transitar. ¿Y para qué escogemos pareja? He tenido, bueno, pues el placer de ver ese vídeo y me parece tan fascinante tu conclusión que me encantaría que la compartieras con la audiencia. Bien, bueno, la verdad gracias por el ver el contenido primero. Y yo siempre de lo que hablo en los videos, yo nunca preparo nada. O sea, a mí me da un poco de gracia decirlo porque es como que yo soy de las personas que considero que cuando uno vive una vida, y esto me parece importante ponerlo antes de responder, cuando uno vive de una forma consciente, normalmente no necesita preparar nada, porque ya está preparado. Esto es como que solo la vida le presenta el escenario y esto es algo así como un jugador de fútbol que siempre está jugando al fútbol y de repente lo invitan a un partido de golpe. Él no necesita practicar ni ensayar porque él dice, pues ya estoy listo, voy a entrar solo a jugar y a mostrar el talento que en sí uno en la vida le ha dado. Entonces, me parece importante esta comprensión de que tenemos que justamente adentrarnos a poder expresar. En mi caso yo no preparo nada, pero sí lo que expongo ahí, de que nosotros, el sentido de la vida, es que nosotros como venimos a este plano dual a través de nuestros padres, padre y madre, nosotros cuando nace en nosotros la pulsión sexual y el ego, que eso yo lo explico mucho en el sentido de la vida y todos estos temas, esa pulsión genera que yo salga del hogar. ¿Sí? El sentido que tiene la vida a través de esa pulsión es que yo salga del hogar. Entonces, cuando yo salgo del hogar a experimentar, la forma en la cual la vida tiene de que yo pueda adentrarme a sanar es ponerme a una persona que yo voy a crear a través de la vibración para que yo pueda ver esa parte de mí que yo no estoy pudiendo ver por mí mismo. ¿Sí? Entonces, la vibración lo que hace es crear a una persona para que yo pueda ver esa parte de mí que yo no veo por mí mismo y que necesitamos de un otro. Porque justamente el otro existe para que yo pueda conocerme a mí mismo. Entonces, nosotros atraemos pareja con un solo fin desde este punto evolutivo, y primero es autoconocernos, y luego es poder sanar esa parte en la cual mis padres se quedaron. O sea, en ese punto de evolución donde se quedaron mis padres, donde, entre comillas, se podría decir, me dejaron a mí hasta el estado de conciencia que ellos llegaron, la vida me da a mí la posibilidad de yo poder trascender ese estado en el cual ellos se quedaron, y la forma en la que lo hace es dándome a mí la posibilidad de que yo al salir de la familia pueda conectar con un ser externo a mi familia para poder seguir evolucionando eso que se quedó trabado en mi familia. Entonces, yo ahí no me puedo quedar en este punto de culpabilizar a mis padres, de victimizarme ante la situación, porque la vida como un adulto funcional me está permitiendo a mí la posibilidad de que yo sane lo que yo vi mal o vi que podría haber evolucionado en mis padres. Entonces atraemos pareja para poder sanarnos a nosotros mismos y para poder corregir lo que nosotros vimos de nuestros padres y podernos adentrar y comprender cuál es el sentido que la vida tiene y de esa forma poder expandirnos. Interesante. Wow. Súper interesante. Sí, es increíble. Y ya siguiendo el tema de la pareja, ¿qué parámetros consideras fundamentales para tener una relación de pareja estable y sana, sobre todo? Y más, Lucio, esto es una puntualización que me gustaría hacer, el tema de las parejas, que hoy no nos aguantamos nada. Claro, sí. Bueno, total. Cuidadito que hoy el tema de las parejas es un fin de semana. Ah, que sí, estoy enamorado, y cuando pasa un mes dice, no, esto ya como que no. No aguantamos a nadie ya, ¿eh? Total, gracias. Sí, Luis, porque es verdad, hay una diferencia entre aguantar maltrato, que eso por supuesto no pero no aguantamos las incomodidades. Desde que la situación se pone,
Pero me explico que la situación desde que se pone un poco incómoda, ya muchos decimos, ¿para qué? No me apetece. Es como que inflamos el globo, tema, ¿no? tenemos unas expectativas muy grandes con alguien, inflamos un globo y cuando pasa muy poquito tiempo, como que ya lo pinchamos, porque lo pinchamos nosotros, La otra persona siempre refleja algo nuestro. ¿Qué ha cambiado en los tiempos anteriores a los de nuestros padres? Y ahora. Qué interesante. Me parece re interesante empezar por ahí. Bien, primero, para poder comprender ese punto, me gustaría que nos adentráramos a comprender la polaridad. Cuando en el pasado, esto me parece muy importante comprenderlo a través del sentido de la vida y de cómo el universo funciona, ¿no? Porque en el pasado se aguantaba todo, entonces la polaridad de aguantar todo, o sea, el maltrato, la violencia y demás, sería algo así como lo que no aguanto nada. Entonces nosotros todavía estamos experimentando esta polaridad, nos hemos ido al extremo de no querer experimentar nada con respecto a lo que en mi inconsciente representa el dolor de mi padre y de mi madre, que vi aguantar tanto dolor en mis abuelos, en mis parientes y demás, que hoy yo no quiero aguantar nada. Entonces, obviamente salvando este punto que hablaron, esto de la violencia, que se comprende, somos todos adultos, seguramente lo estamos viendo esto para comprender de que no estamos metiendo la violencia como un punto de tolerancia, sino más bien de forjar lo que la vida nos llama a forjar, que es esto de ir forjando el carácter y volviéndonos adultos al ir evolucionando en esas áreas que quedaron trabadas. Entonces estamos atravesando esta polaridad de como antes lo aguantaron todo, hoy no lo quiero aguantar nada. Entonces comprendamos que eso también es una herida. O sea, aguantar todo y no querer verse en nadie son polaridades del mismo dolor. Entonces nosotros tenemos que trascender a ambas. Ni me quedo aguantando lo inaguantable, ni tampoco intento vivir de una forma superficial a través del hecho de no adentrarme en ninguna relación, a poder lógicamente ver lo que esa persona viene a mostrarme, ¿sí? Saliendo desde ese punto del cual tenemos que comprender de que si yo no me permito adentrarme en una relación, cuando hablo de adentrarme me refiero a poder ver ese punto de sombra de la relación, no estoy experimentando el amor a través de otra persona. Ya que si yo quiero ver solo la luz de alguien, estoy viendo algo así como la mitad de la persona o prácticamente menos de la mitad, porque sería un fragmento muy pequeño y no estoy pudiendo ver lo profundo, el regalo que tiene la vida cuando yo puedo ver a una persona a través de sus sombras, de esta parte que va a mostrarme de lo que quedó inconcluso en mi vida. Y es más, el sentido de la vida justamente evolutivo es que yo pueda ver ese punto de sombra. Y para adentrarme a la sombra va a haber dolor. Y esto es lo que a veces no se quiere experimentar en la actualidad a través de estas relaciones tan fugaces, porque no se quiere ver algo más que lo que yo tengo como idea. Y lo que yo tengo como idea es medio Disney, o sea, es medio superficial. Entonces no quiero adentrarme a ver nada más que eso. Entonces es obvio que esas relaciones nunca van a experimentar nada profundo ni nada relacionado al amor, porque no se están dejando ver en profundidad. Entonces, ¿cómo se puede uno encontrar una relación sana? O sea, ¿cómo poder experimentarse con un otro? Lo primero es la honestidad. O sea, la honestidad en el estado de conciencia en el cual yo me encuentro. Por ejemplo, yo que me he mudado hace poquito y estoy con el tema de la casa, cuando voy a conocer a una amistad algo, a mí me toca de forma obligada tener que decir que yo estoy en el proceso de la construcción de la casa, como bien se los dije a ustedes antes de que empezáramos esta entrevista. O sea, puede parecer de que quizás a mí, o sea, por un lado me gustaría decir, bueno, pues, este tema de la casa me gustaría sacarlo de lado para yo relacionarme desde otro lugar por todo lo que conlleva la responsabilidad, ¿no? Pero yo estaría reprimiendo una parte de mí, de lo que yo estoy atravesando y lo que soy en este momento. Entonces yo necesito comprender que tengo que relacionarme desde ese lugar porque en ese lugar la vida me ha puesto. Entonces yo me estoy mostrando un ser que me amo cuando yo expreso eso, por encima de la incomodidad que le pueda generar a las personas que no lo comprendan. Entonces, en las relaciones es igual. Yo necesito mostrarme tal cual soy delante de una relación para tener una relación sana.
Si yo en el momento que conozco a alguien empiezo a entrar en la incoherencia de, por ejemplo, siento algo, pero como sé que esto que siento le va a molestar a la pareja que tengo, le digo otra cosa porque esto que le voy a decir me asegura de que él o ella no se va a ir, si yo reprimo lo que siento, ahí hay violencia. ¿Sí? ¿Por qué? Lógicamente, porque hay violencia, porque no estoy yendo en un punto de coherencia. Entonces, una de las claves para tener una relación que sea sana es la coherencia entre lo que pienso, entre lo que siento y entre lo que hago. ¿Sí? O sea, y hablo de esta violencia que se genera en nosotros mismos cuando nosotros reprimimos lo que somos. Hay muchas relaciones que ya se han forjado desde el miedo, donde yo ya sé que tengo que decirle para que él o ella haga tal cosa, porque si le digo otra cosa acaba de haber caos. Entonces yo esa parte de caos la estoy evitando. Entonces eso tarde o temprano va a generar una ruptura, va a generar violencia, porque obviamente estoy yendo en contra del sentido natural de la vida. ¿Y cuál es el sentido? Que yo tengo que mostrarme tal cual soy, porque si no, no hay amor. Entonces, la coherencia es uno de los puntos más importantes a la hora de relacionarnos. Mi pregunta sería, ¿cuál es la coherencia que estás teniendo con respecto a una relación o a la vida que tienes? Porque si no hay coherencia, obviamente no hay amor. Por más que tengas una relación de lo que quieras llamarle, ya sea que sea uno casado o no, lo que sea, si no hay coherencia no hay amor. ¿Sí? Para que haya amor tiene que haber coherencia. Y tiene que poder comprenderse los puntos de las emociones básicas, como que vamos a atravesar rabia, algún momento de enojo, que yo me lo tengo que permitir porque la otra persona, yo estoy en una relación para poder trascender eso, va a haber tristeza, va a haber miedo, cosas que a veces no se quieren mostrar en las relaciones, por eso vuelve el control y diferentes emociones muy densas, y también van a haber momentos de alegría como tal. Entonces, para poder tener una relación sana, lo primero que yo también tengo que comprender es que va a haber sombra. Y que esa sombra no tiene que ser tapada. Para que haya una relación consciente, la sombra debe expresarse en una relación. Y debe haber la honestidad de querer verla, de querer hablar de ella, ¿sí? No negarla, no rechazarla, hablar de la sombra en la relación, para que de esa forma se pueda trascender y de esa forma uno puede evolucionar. Entonces, como para resumir este punto, la coherencia entre lo que pienso, siento y hago, la transparencia de lo que estoy sintiendo, y el punto de obviamente también es sanar, como decíamos antes, el abandono y el rechazo dentro de la relación. Porque va a haber momentos en los que la pareja o la relación en la que yo estoy no va a estar de acuerdo conmigo, y ahí va a saltar el abandono, va a saltar el rechazo. Porque es necesario que salte como parte de esta experiencia en la cual hay un lado individual, por más que somos dos en la experiencia ahí, hay un punto individual donde la vida a mí me permite experimentar ciertas cosas que mi pareja probablemente no las experimente del mismo lugar, pero sí unificar eso para de esa forma poder evolucionar. Entonces, comprender las emociones, también las emociones básicas. Hay relaciones que no se permiten las emociones, ni siquiera las comprenden. O sea, hay que estar dispuesto a sanar esta parte que yo no vi que mis padres sanaron para estar en relación, si yo quiero estar en una relación sana. Es importantísimo todo lo que estás diciendo, porque qué bueno es tener una buena comunicación con la pareja. Porque que no se nos olvide que la pareja ha abrido para que crezca contigo, para crecer, por eso es una pareja, ¿no? Para ir a la par. Una buena comunicación. Y si tienes algo que tienes que decir, decirlo siempre desde la tranquilidad, ¿no? Creo yo. Oye, pues mira, siento esto así, con mis heridas, y te lo voy a expresar, pero desde la calma. La comunicación es lo más importante, porque lo que tú dices, si vamos dejando de lado estar con la pareja, hacer cosas con la pareja, no comunicarnos, al final son como capitas de cebollas que se van quedando incrustando, y al final nunca vamos a solucionar nada. Claro, es que nosotros tenemos que saber cuando vamos a relacionarnos con una pareja, es que nosotros venimos a evolucionar a través de esa persona, no a pasar momentos solamente felices, buenos y agradables, que eso tiene que ver con una etapa primaria de la relación,
sino que tiene que ver con que la vida lo que quiere mostrarnos a través de una relación es justamente todo eso que nosotros no podemos ver de nosotros mismos y que no vimos que nuestros padres pudieron trascender. Entonces, si yo no estoy dispuesto a sentir dolor, si no estoy dispuesto en uno que otro momento a discutir con la pareja, en ese punto en el cual se activa ese programa, esas heridas que no se pudieron resolver, realmente no estoy dispuesto a estar en una relación madura y adulta. Entonces, tarde o temprano, obviamente eso va a terminar derrumbando esa relación. O sea, es importante comprender que si alguien está queriendo relacionarse, buscar una pareja, o quiere evolucionar en una relación, que ese es el sentido de la vida a través de una relación, no solo el hecho de dar a luz un hijo, que eso a veces se lo toma como un hogar, un hijo, una familia, como un punto de evolución. Muchas personas que pueden evolucionar desde ese lugar, desde un lugar material y más biológico, pero en su estado de conciencia siguen exactamente en el mismo lugar que sus padres, solo han crecido nada más en el punto de la materia. Entonces, cuando uno cuando uno se va a compartir con alguien, lo primero que tiene que comprender es que esa persona van a atravesar momentos de evolución, y entiéndase momentos de evolución, o sea, más bien compréndase momentos de evolución como momentos de dolor, momentos de desencuentro, de soledad, de miedo, de incertidumbre, pero que forman parte de la experiencia. O sea, que yo no los puedo negar, no los puedo evitar, porque tarde o temprano eso va a generar violencia, sino que más bien forman parte de transitar, y que es ahí donde realmente una persona que se permite experimentar a través de una relación el miedo, la soledad, la incertidumbre y toda esta inquietud, todo este dolor que puede transitarse en algunos periodos, es ahí donde realmente está el amor llevando la experiencia, porque justamente es el amor, el sentido que la vida tiene, el que da la fuerza, el que da la conciencia y el que da la experiencia para que se pueda transitar esos momentos. Entonces el amor no es evitar esos momentos, el amor es justamente tener la comprensión de que es esa energía la que me va a acompañar para que yo pueda trascender esa incertidumbre, ese miedo, esa soledad o esa incomprensión que se pueda sentir en algunos momentos de la relación. O sea, si no está el sentido, si no está ese amor en la relación, justamente es porque esa relación no es verdadera, o sea, no es profunda. Entonces es el amor el que puede sostener esos movimientos tan profundos que se pueden vivir en una relación. Otro consejo que das es el de no hablar mal de una expareja. Y no puedo estar más de acuerdo contigo. Y yo. Claro. Y además, yo lo he escuchado mucho, y además, cuando lo escucho, yo creo que a la gente a mí me duele, en general le espanta. A mí me duele escuchar conversaciones de gente cercana y tal, que hablan mal de las exparejas. Me duele, pero muchísimo. Claro. Sí, para mí una persona que habla mal de una expareja habla mal de sí misma. O sea, hay que comprender esto, o sea, Totalmente. yo lo veo así, ¿no? O sea, habla siempre mal de sí misma. ¿Por qué motivo? Porque nadie me obligó a estar ahí. Yo elegí estar ahí. O sea, cuando uno se va a relacionar con alguien, no es que le ponen un arma en la cabeza y lo llevan y lo obligan y lo ponen ahí. Por lo menos no es así en estos tiempos. Entonces, es uno el que va, y por el motivo que sea, que obviamente es inconsciente y es evolutivo, y como yo no quiero ver eso, lógicamente ahí es cuando yo tiendo a quedarme de que el otro se equivocó, de que el otro está mal, que es una mala persona. Y realmente todo eso habla mal de mí, habla de que yo no integré realmente lo que la vida quería mostrarme a través de esa persona. Habla mal de los años que yo puedo haber compartido, habla mal de las veces en las cuales yo busqué compartir, me relacioné, experimenté. Siempre hablar mal de una expareja es hablar mal de uno mismo, es hablar mal de quién uno es, porque en muchos casos, solo desde un lado muy superficial se puede creer que hablar mal de una expareja es hacerle daño a un otro, porque en lo profundo solo es hacerse daño a sí mismo. Sí, además, lo más típico cuando se habla mal de las exparejas, supongo que será también porque hubo una traición, ¿no? Es lo más típico, es que me traicionó y tal.
Pero claro, o no salió bien y lo justificas para quedar bien tú. sí, pero hablando del tema de una traición, ¿no? Oye, es que me traicionó. Bueno, pues te traicionó porque tú tienes la herida de la traición que la tienes que solucionar, la tienes que sanar. Eso lo tienes heredado, porque como lo heredamos todo, esa persona viene a decirte que hay que solventar eso que tenemos del clan familiar. ¿Estás de acuerdo, Lucio? Claro, sí, totalmente. O sea, cuando una persona no se quiere ver en ese punto de sombra, lógicamente el dolor que queda ahí adentro necesita tener una salida. Y si no es una salida de madurez en la cual yo me responsabilizo y tomo toda la experiencia que viví para poder evolucionar, ese mismo dolor que está empujando a que yo pueda entrar en una comprensión, pues la comprensión más fácil y más básica sería de decirle, no, el otro tiene la culpa porque yo acá, el que está bien en la relación soy yo. Entonces empiezo a contar todo lo que yo hice de bueno por esa persona o todas las cosas que yo puedo haber experimentado. En muchos casos esas cosas no son más ni menos que el deseo mío de quererlo cambiar, de quererlo controlar, de que él sea diferente y de también ese punto ciego que yo tengo en mí de esas sombras que nunca he sanado. Entonces, ¿cómo se va a saber si una persona va a repetir sus mismas relaciones? Es la forma en la que termina la relación. Y eso es importante que lo sepa, uniéndolo a este tema de hablar mal de una expareja. La forma en la que yo termino la relación, ¿sí? O sea, con el aprendizaje que yo me quedo, habla de una forma muy directa a cómo yo quedé parado delante de la vida para el nuevo encuentro. Entonces, si yo no transité un duelo, si yo no me hice responsable, si yo no integré un aprendizaje de esa relación y me pongo a echarle solo la culpa al otro y yo ser víctima de algo, es muy probable que en un par de relaciones sea la típica persona que dice o todos los hombres son igual o todas las mujeres son igual o empieza a crear narcisistas porque esa es la respuesta más fácil, ver narcisistas por todos lados que ver que dentro de mí hay una persona que no se está queriendo ver. Totalmente. Sí, sí. Y bueno, sí, solo una preguntita más para terminar, si te parece bien, Luis. Sí, sí. Para no excedernos demasiado. Sí, perfecto. Por lo que he podido entender en este contexto, además, Luis, tú esto me lo has explicado muy bien muchas veces, prácticamente todos los problemas físicos tienen una raíz emocional. Entonces, mi pregunta en este caso es si sucede lo mismo en los casos de infertilidad, que se están dando tanto. Y esa es mi última pregunta. Bien. Sí, desde mi experiencia, todos los síntomas tienen una raíz emocional y tienen un sentido evolutivo que está buscando la vida y evitar la muerte. En lo profundo, así como hablamos que el abandono y el rechazo es el resumen de todas las heridas, el resumen de la experiencia humana es apuntar hacia la vida, que el ser humano siga viviendo y evitar la muerte. Si yo empiezo a ver, por ejemplo, al hombre como una amenaza, si empiezo como vemos en la actualidad, que se ve mucho, es lógico que una de las formas también en la que yo puedo evitar relacionar y conectar con alguien que para mí es una amenaza de muerte en mi inconsciente, por ejemplo, es evitar dar a luz un hijo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, como hijo, por ejemplo, en mi caso particular, yo lo he visto y me gusta decirlo, por ejemplo, yo no tengo hijos todavía. Y las relaciones que yo tenía de pareja, algunas de mis exparejas siempre querían tener hijos y me decían, vos, yo no sé por qué, pero vos vas a ser un muy buen padre. Podemos tener un hijo. Y yo es como que decía, no, es demasiada responsabilidad, no, porque esto no, y esquivaba eso, siempre lo he esquivado. Y hace un par de años me logré dar cuenta que yo no quería tener hijos porque no quería que mi hijo viviera lo mismo que yo viví. O sea, mis padres se divorciaron cuando yo fui un niño. Yo experimenté muchísimo dolor. Mi madre experimentó muchísimo dolor. Entonces, ese dolor todavía habitaba en mí. Entonces, yo, por ejemplo, no quería tener hijos por eso, pero gran parte de mi vida no sabía por qué. Solo mi respuesta hacia una relación de pareja era,
no, mirá, yo no quiero porque no, porque, y ahí fíjese cómo la Matrix programaba en mí la respuesta de, no, porque no es el momento, no, porque la vida, porque soy joven, porque esto, porque lo otro, y realmente era porque no quería que mi hijo viviera lo que yo he vivido, el dolor que todavía habitaba en mí y que por ese motivo generaba un umbral hacia esa experiencia. Entonces, la infertilidad siempre tiene que ver, incluso en algunos casos, con personas que están en este rol de salvador con respecto a sus padres o a su familia de donde vienen. Entonces yo ya tengo una familia. ¿Para qué voy a tener otra familia? Y el inconsciente rápidamente sabe que en el momento que esa persona tenga un hijo va a tener que dejar a esa familia, que es el padre, que es la madre, que son sus hermanos. Entonces no le va a permitir tener una familia porque para eso necesita salir de ahí. Entonces si yo tomo como desde el inconsciente a mis hermanos como mis hijos, a mi madre como mi hija, porque veo que es inmadura, que no se responsabiliza, que no acciona por sí mismo, que no es una adulta funcional, es lógico que voy a quedarme en ese punto, por ejemplo, de infertilidad. Entonces estoy dándoles diferentes puntos para que lo puedan ver, cuál es la raíz emocional que puede haber detrás. Esto de yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí, esto de mi familia, mis hijos son mis hermanos, son mis padres, o es ese tío o esta abuela que quedó ahí sin que nadie la cuidara, estos miedos inconscientes que están experimentando, si yo veo al hombre, como les dije recién, como una amenaza, o a la mujer como una amenaza, si yo siento que a través de ellos voy a perder la libertad que tanto me ha costado lograr, porque vengo de una familia que me tenía en cautiverio, y yo lo que menos voy a querer hacer es tener un hijo porque me va a obligar a yo estar en un punto de anclaje con esa vida. Entonces, son todas diferentes formas en las cuales nosotros nos podemos dar cuenta y podemos vernos de qué es lo que está en mi inconsciente sucediendo para que yo no pueda dar a luz una vida. Genial. Muchas gracias, Lucio. Muy interesante. Bueno, pues aquí Me ha vamos a gustado. concluir esta reunión, ¿verdad? Con este invitado de lujo. Para mí ha sido una alegría conocerte. Te lo digo de corazón. Muchas gracias, Luis. Para mí también. Espero que les haya sido de aporte a todas las personas que lo están viendo, que lo están escuchando. Siempre busco hablar desde la experiencia, de lo que he podido transitar para aquel que le pueda llegar, para aquel que le pueda ser útil. Y considero que eso es lo más valioso que tengo, lo que puedo aportarle a alguien que pueda ser de utilidad para que pueda seguir en su proceso evolutivo. Maravilloso. Y lo mejor siempre nace de la experiencia, desde luego. Así es, está claro. El Pues camino bueno, se hace en al mi andar. caso ha sido un placer repetido, pero un placer al fin y al cabo. Muchas Bueno, gracias. pues un abrazo de luz inmenso. Hasta luego. Un abrazo. Gracias a ambos por haberme invitado y gracias a todas las personas que van a ver el contenido. Y como les dije la otra vez a Bea, te lo digo también a vos, Luis, gracias porque a través de ustedes nos podemos expandir más y obviamente el camino y justamente me gustaría terminar como empezamos, ¿no? O sea, esto de que todo esto lo estemos haciendo con un fin de podernos expandir y que si varias personas nos unimos y a través de esta unión podemos hacer un mensaje que pueda llegar a más personas, pues estamos cumpliendo con el sentido de la vida. Entonces estamos cumpliendo lo que la vida nos ha llamado a hacer. Entonces sé que ustedes lo están haciendo y la verdad, gracias por el espacio y por permitirme hablarles de lo que he aprendido. Sí, lo bonito y las experiencias de superación hay que compartirlas, que el mundo necesita esperanza. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ambos.